Un cordial saludo a todos los que están viendo este video. En este video voy a explicar el funcionamiento de una fuente de C no regulada. ¿A qué llamo yo una fuente de C no regulada? Yo llamo una fuente de C no regulada cuando tenemos una onda alterna, la pasamos por un rectificador y queda una onda rectificada. Este caso de arriba, es el caso de un rectificador de media onda. Este caso de abajo es un rectificador de onda completa. Y luego del rectificador, entonces le añadimos un filtro capacitivo en paralelo con la carga. Estamos trabajando con carga resistiva. Y a esa unión del filtro capacitivo, o sea, un capacitor en paralelo con la carga, la estoy llamando fuente de seno regular. ¿Por qué la estoy llamando fuente de seno regular? Porque si ustedes se fijan aquí, la forma de la onda deja de ser rectificada y pasa a ser una onda que le vamos a llamar con rizado. Entonces es una onda que fluctúa muy poco, sube y baja, tienen subidas y bajadas mínimas, y se puede considerar ya prácticamente una onda DC. De hecho, si logramos que esas fluctuaciones sean mínimas, entonces digamos que aquí estas fluctuaciones sean mínimas, ya prácticamente vamos a tener una línea DC. Si logramos que las fluctuaciones sean mínimas. A esa fluctuación la vamos a llamar rizado. Es decir, la onda con condensador va a subir al mismo voltaje pico que estas dos, dependiendo del caso, y luego de subir al voltaje pico va a alcanzar a bajar un voltaje, luego sube otra vez al voltaje pico, baja un pequeño voltaje, sube al voltaje pico, baja un pequeño voltaje, y a ese cambio de voltaje, a lo que alcance a bajar, lo vamos a llamar rizado. Por eso se llama una onda con rizado. Pero si logramos que ese rizado sea mínimo, casi no baje, sino que se quede en su voltaje pico, entonces en ese caso, si la onda se llega a quedar en su voltaje pico, pues ya prácticamente va a ser una onda continua, si se llegara a quedar ahí en el voltaje pico, y no bajar. Bueno, entonces a eso me refiero con fuente de seno regulada. Fuente de seno regulada, a un rectificador le añado un filtro. Vamos a ver el caso de un rectificador de media onda. Entonces, fíjense, en el caso de un rectificador de media onda, esto es un rectificador de media onda, y ahora a la resistencia le vamos a añadir un capacitor. A ese capacitor es lo que estamos llamando filtro capacitivo, y se lo añadimos en paralelo con la carga. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer en esta clase es: ¿qué pasa cuando le añadimos el capacitor? Recordemos el comportamiento de un rectificador de media onda. La onda en el secundario es alterna, pero en el ciclo positivo del secundario conduce, en el ciclo negativo no conduce. Y por lo tanto, entonces, en la carga se ve esta onda, es una onda rectificada de media onda. Se elimina la parte negativa de la onda alterna. Y vimos que para un rectificador de media onda, el voltaje DC de esta onda es igual al voltaje pico de esta onda, que estamos llamando VPC, sobre pi, y el voltaje RMS de esta onda es igual al voltaje pico de esta onda, que estamos llamando VPC, sobre 2. Y tenemos aquí una fórmula de que VPC, que es el voltaje pico, es igual al voltaje pico del secundario, restando el 2. Esa es la fórmula general de fórmulas de un rectificador de media onda. Y lo primero que quiero aclarar con esta clase es que una vez le ponemos el condensador, cuando ya le ponemos el condensador aquí en paralelo, entonces en ese caso ya estas fórmulas de VDC y VRMS no funcionan. Lo primero que quiero que tengan en cuenta: las fórmulas no sirven con condensador, porque es en lo que más se equivocan en los parciales. Si utilizan estas fórmulas, yo les digo, hay el voltaje DC de la carga,
Les doy un circuito así, les digo ahí el voltaje DC de la carga y utilizan estas fórmulas. Estas fórmulas de aquí, voltaje pico sobre pi, voltaje pico sobre 2, no sirven si le colocamos condensador. Aunque ahorita vamos a ver de pronto bajo qué criterios servirían, pero por lo general no sirven. Bueno, yo tengo un rectificador de media onda y ¿qué pasa cuando le coloco el condensador? Entonces aquí abajo estoy haciendo una explicación del funcionamiento. En el primer ciclo de la onda rectificada, el condensador se carga a un voltaje VPC. Entonces, la onda rectificada sin condensador llegaba a un voltaje pico. Pues cuando le colocamos el condensador se carga al voltaje pico. Aquí la onda de la salida ya no es la roja, sino es la azul y negra. ¿Sí? Esa es la onda que se ve aquí en la cámara. Entonces tenemos que cuando le colocamos el condensador se carga. Entonces este condensador se carga. Ahora yo quiero que imaginemos qué pasa cuando el condensador se carga. Supongamos que esta onda sube a 20 voltios, o sea, el condensador se carga a 20 voltios. Entonces, cuando el condensador se cargó a 20 voltios, la onda rectificada teóricamente vuelve a bajar. No sé si ustedes vean aquí la onda punteada en rojo. Esa onda es la onda rectificada si no hubiera condensador. Y esa onda baja. Es decir, esta onda obviamente es la onda del secundario, la onda alterna del secundario que está subiendo y bajando. Entonces esa onda alterna del secundario que está bajando, digamos que el condensador se cargó a 20 voltios y alcanzó a bajar a 10. Pensemos en ese instante, el instante en que el condensador se cargó a 20 y aquí en el secundario bajó a 10. ¿Qué pasa? En el momento en que hay 10 voltios en el secundario, eso es un instante, ¿no? Digamos que tenemos 10 voltios aquí en el secundario, en ese instante, y el condensador se quedó cargado a 20 voltios. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que el diodo tiene en el ánodo 10 y en el cátodo 20. Y si el diodo tiene en el ánodo 10 y en el cátodo 20, ¿el diodo conduce o no conduce? Pues no conduce. Porque para que el diodo conduzca, tiene que tener un voltaje mayor en el ánodo que en el cátodo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese instante el diodo no conduce, hay 20 voltios en el condensador, el diodo no está conduciendo, y como el diodo no está conduciendo, el capacitor entonces se comienza a descargar la corriente a través de la resistencia. ¿Sí? Entonces comienza un descargo de corriente. ¿Cómo se descarga un condensador en una resistencia? No sé si ustedes recuerden, la descarga de un condensador en una resistencia, un circuito RC, la descarga era, no sé, creo que era algo así. El condensador estaba cargado y comenzaba a descargarse poco a poco de forma exponencial. ¿Sí? Era una onda exponencial decreciente. Era como se descargaba un condensador. Pero solo nosotros vamos a poner aquí como cuidado ese instante que comienza a descargar. Entonces el condensador se carga. Digamos que se carga a 20 voltios, como el ejemplo que estamos solicitando, el ejemplo que estamos poniendo. Entonces aquí hay 20 voltios, ¿sí? Aquí voltaje pico del condensador 20 y se comienza entonces aquí la onda a descargar como muestra acá, ¿sí? Digamos que se alcanzó a descargar a 15 voltios, pero cuando se alcanzó a descargar a 15 voltios, o sea, V2, la onda rectificada vuelve a subir, o sea, que la onda en el secundario otra vez está de subida. Cuando está de subida, va a haber un momento en que otra vez el voltaje del ánodo va a ser mayor que el cátodo y vuelve a conducir el diodo. Y cuando el diodo vuelve a conducir, entonces el condensador se vuelve a cargar. Entonces, cuando la onda está subiendo, aquí en esta parte, el condensador otra vez se vuelve a cargar. Y otra vez llega a 20 voltios. Entonces el condensador, mientras este diodo no está conduciendo, el condensador se va descargando. Cuando este diodo comienza a conducir, el condensador se comienza otra vez a cargar. ¿Sí? Entonces, por eso se genera esa forma de onda, ¿sí? Entonces, esa forma de onda se genera porque aquí el condensador se carga, se comienza a descargar, se vuelve a cargar, se comienza a descargar,
se vuelve a cargar y se comienza a descargar y así sucesivamente. Entonces se genera una onda que se está cargando, descargando, cargando, descargando. Y pues entre más se alcance a descargar el condensador, pues más el condensador, más bajo el voltaje es, ¿no? Aquí en el ejemplo que yo le estaba colocando, suponía que subía a 20 y bajaba a 15. Esos 5 voltios que se alcanzó a descargar, lo vamos a llamar voltaje de rizo. Entonces vamos a ver de lo que les he explicado que anoté aquí. En el primer ciclo de la onda rectificada, el condensador se carga. Cuando la onda rectificada comienza a bajar, el diodo deja de conducir, el condensador se comienza a descargar a través de la resistencia. La velocidad de descarga depende de tau, o sea, depende del valor de esta resistencia y de este condensador, que es R por C, es tau. Si esa multiplicación da muy grande, quiere decir que es el tiempo de descarga es proporcional a ese tau. Entonces, entre mayor sea tau, más se demora en descargarse. Entre mayor sea tau, se demora mucho más en descargarse. O sea que, si yo no quiero que se alcance a descargar el condensador, entonces pongo un tau grande. Y por eso es que se llama fuente de C. Porque si él se demora muchísimo en descargarse, entonces prácticamente cuando la onda vuelve a subir, él no se ha descargado. Y si cuando la onda vuelve a subir, él no se ha descargado, yo lo que tengo entonces ya no es una onda con rizado, sino prácticamente tengo es una onda continua. Sí, una onda continua que no se alcanza a descargar. Y supongamos que aquí la onda se descargaba, pero ahora ya no se descarga tanto. Entonces, y luego sucede lo mismo cada vez. Entonces ya tengo es una onda prácticamente continua, o sea que tengo una fuente DC. ¿Listo? Entonces, era lo que estaba anotando acá. Cuando la onda vuelve a subir, el condensador se vuelve a cargar. El condensador se alcanzó a descargar un voltaje B2 antes de volverse a cargar. En el caso yo les decía 15, alcanzó a bajar a 15. Lo que se alcance a descargar se llama voltaje de rizo. Ejemplo, el condensador se cargó a 20 y se alcanza a descargar a 15. Por lo tanto, el voltaje de rizo son 5 voltios. Entonces, tengo aquí 5 voltios de rizado. Ese se llama mi voltaje de rizo. Y si tau es muy grande, pues prácticamente el condensador no se descarga y queda la carga completamente continua. En este caso, si el voltaje de rizo es aproximadamente 0, o sea, no se descarga casi, entonces BDC es igual a BPC. ¿Qué es BDC? El voltaje DC de la carga va a ser igual al voltaje pico. Ese es el otro extremo, ¿no? Entonces miren los extremos. El extremo cuando no hay condensador. Cuando no hay condensador, ¿a qué es igual BDC? BDC es igual a voltaje pico sobre pi. Pero cuando el condensador es muy grande y prácticamente no se descarga, ¿a qué es igual BDC? BDC es igual a voltaje pico. Se le quita el pi. Entonces, si pudiéramos garantizar que siempre el condensador es grande, pues podríamos ya dar la fórmula, ¿no? Que BDC es igual a voltaje pico del condensador. Entonces, si aquí el voltaje pico llega a 20, entonces aquí ya se quedan 20 siempre, y el voltaje DC, si yo coloco un multímetro aquí en la carga, ¿sí? Aquí en esta carga, coloco un multímetro y mido el voltaje DC, en ese caso entonces el voltaje DC me haría 20, si el voltaje pico aquí es 20, el voltaje DC me haría 20. Sin embargo, pues es importante que analicemos qué fórmulas vamos a usar en el caso de que el condensador no quede cargado completamente, en el caso de que haya rizado. Y estas son las fórmulas que yo les di en el resumen que les envié. Y vamos a analizar estas fórmulas. Entonces, la primera fórmula, pues es que el voltaje pico de la carga es igual al secundario menos un diodo. Eso solamente se aplica en el rectificador de media onda, que está restando un diodo, ¿sí? Entonces, esa es la primera fórmula. Y la fórmula nueva, es decir, la fórmula que reemplazaría a B de C. Miren una cosa, la fórmula de arriba sí aplica para ambos. Voltaje pico igual a voltaje pico del secundario menos P sub causa menos 0,7 si es de silicio. ¿Sí? Pero esta fórmula BDC solamente aplica sin condensador. Con condensador, la fórmula sería BDC igual a voltaje pico menos voltaje de rizo sobre 2. Esa fórmula es una aproximación. En realidad, el que hace esa aproximación es en el libro de Malvino, la electrónica de Malvino. Hace esa aproximación. Voltaje de C es igual a voltaje pico menos voltaje de rizo sobre raíz de 2. Note que si el voltaje de rizo es 0, o sea, si el condensador queda cargado, entonces ya se cumple
lo que estamos diciendo, donde este voltaje de rizo sea, donde este voltaje de rizo sea muy pequeño, pues BDC va a ser igual a voltaje pico, porque ya sería despreciable el otro. Otra aproximación que utiliza el libro de Lamalvino para hacer una estimación de ese rizado es esta. Miren esta fórmula, que es que voltaje de rizo es igual a la corriente que pasa por la carga en DC dividido en la frecuencia por la capacitancia. ¿Cuál frecuencia? La frecuencia de la onda rectificada, o sea, la frecuencia de esta onda, o la frecuencia de esta onda, ¿sí? Entonces, esa frecuencia la da la fuente. Si yo conecto una fuente aquí de 60 Hz, digamos que esta fuente sea 60 Hz, entonces, esta fuente, entonces quiere decir que la frecuencia sería 60 y en esta fórmula pues reemplazo por 60. Entonces me da voltaje de rizo igual a la corriente que pasa por acá. ¿Y a qué es igual esa corriente? Pues esa corriente en DC es igual a B sobre R. ¿A qué voltaje? El voltaje en DC. Entonces, corriente es igual, aquí está, miren, corriente es igual a voltaje S sobre R. Entonces, si tengo esa corriente, tengo la frecuencia, tengo el valor de la capacitancia, entonces puedo hacer una estimación del rizado, es decir, cuánto el condensador se alcanza a descargar. Esas son las fórmulas que el libro de Lamalvino propone, estas formulitas, y de aquí en adelante son unas que yo propongo con base en esta de arriba. Entonces, ¿por qué yo estoy proponiendo una fórmula como un despeje ahí? Porque si nosotros nos quedamos solo con estas fórmulas y vamos a hacer como un análisis de un problema, entonces nos va a dar ahí como un ciclo indefinido, no podemos hallar los valores. Voy a explicarles. Supongamos que tenemos aquí este problema. Entonces, yo tengo una fuente de su F, tengo la razón de transformación y puedo hallar voltaje del secundario. Teniendo el voltaje del secundario, utilizo esta fórmula para hallar el voltaje pico del secundario. El voltaje pico, no, el voltaje pico de la carga, que es igual al voltaje pico del secundario, el voltaje que yo tengo acá, ¿sí? Menos B sub K. Entonces, quiere decir que hasta ahorita sí puedo hallar valores, porque yo les doy la fuente, entonces ustedes hallan el voltaje del secundario, hallan el voltaje pico del secundario y hallan el voltaje pico de la carga. O sea, ¿qué voltaje hallaron? Hallaron el voltaje hasta donde alcanza a subir la onda. Este voltaje pico, que es este voltaje pico donde alcanza a subir. Listo, entonces digamos que yo les digo, hay el voltaje DC, el voltaje DC de la carga. Entonces ustedes dicen, listo, vamos a hallar el voltaje DC con esta fórmula. Igual al voltaje pico menos voltaje de rizo sobre 2. Pero al momento no tenemos el voltaje de rizo. Entonces uno dice, listo, como no tengo el voltaje de rizo, vamos a hallarlo. Entonces para hallar el voltaje de rizo necesito la corriente DC. No la tengo. Entonces vamos a hallar la corriente DC. Y para hallar la corriente DC necesito el BDC. Y el BDC no lo tengo y es precisamente lo que yo le estoy pidiendo. O sea que, en resumen, para hallar el voltaje DC necesito el rizo, para hallar el rizo necesito la corriente, y para hallar la corriente necesito el DC. O sea, fíjense que entro como en un ciclo ahí indefinido. En otro video les voy a explicar cómo, utilizando todas estas fórmulas, solo estas fórmulas, pues podemos hallar el voltaje DC. ¿Sí? Pero ahorita lo que quiero que vean es que queda como ahí como un ciclo repetitivo que no me permitiría hallar el voltaje DC. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay dos opciones. Primera opción, yo supongo inicialmente un voltaje DC igual al voltaje pico. Solo una suposición inicial. Con esa suposición inicial, ya tengo que mi voltaje DC es algo. Con ese voltaje DC hallo la corriente y con esa corriente hallo el rizo. Y teniendo el rizo, pues vuelvo a hallar una estimación más real del DC. Esa es una forma. La otra forma que les propongo es haciendo el despeje de estas fórmulas, las fórmulas que les acabé de contar. Entonces, si yo cojo esta fórmula de BDC igual a BPC menos voltaje de rizo sobre 2 y reemplazo voltaje de rizo, esta fórmula de rizo la reemplazo acá, entonces me da BDC igual a BPC menos BDC sobre 2 RFC. Miren bien de verdad que si yo cojo esta fórmula de acá, al reemplazarla me da eso. Entonces ya de ahí yo puedo entonces pasar a sumar, esto lo paso a sumar.
Entonces me da que el voltaje pico despejándolo, el voltaje pico es igual a BDC más BDC sobre 2RFC. Factorizo BDC y luego entonces ya factorizando BDC la despejo y me da una fórmula que yo podría usar para despejar BDC. O sea que si yo les pongo un problema de estos, entonces ustedes hallan el voltaje pico y con el voltaje pico que hallan, entonces pueden despejar la fórmula. Miren que el BDC depende del voltaje pico que ya hallamos, el valor de la resistencia, la frecuencia, la capacitancia y este 2 que viene de este 2 de acá. Entonces, con eso ya tendría yo una fórmula para despejar BDC si yo les solicito. Entonces, si yo les digo en este circuito de aquí arriba, HVDC, ya saben cómo hallarlo en este circuito. Si yo les digo que hay en RMS, miren que ya les estoy diciendo que este RMS ya no funciona. Pues, entre mayor sea el condensador, yo puedo decir con mayor certeza que el voltaje RMS es igual al voltaje DC. ¿Sí? Si la onda es totalmente continua, yo puedo decir que el voltaje RMS es igual al DC. Y el voltaje AC, pues es prácticamente cero. Obviamente, pues si la onda no es totalmente continua, si no tiene rizado, pues entonces ya esta fórmula es una aproximación, ya RMS es aproximadamente igual a DC. ¿Sí? Pero si yo les digo que hay en el BRMS, pues ustedes no les voy a dar fórmula, sencillamente digan que el RMS es aproximadamente igual al DC y el AC es aproximadamente igual a 0. Y el DC, pues ya les dije cómo lo llaman, ¿no? Hay dos formas. Pueden hallar el BDC con estas fórmulas o con la fórmula que yo les coloco ahí abajo. Ya la onda prácticamente es DC, entonces el voltaje DC debe darme parecido al voltaje pico, o sea que si aquí el voltaje pico sube a 20 voltios, el voltaje DC también va a ser aproximadamente 20. Entre mayor sea el rizado, pues va a bajar más el voltaje. Si el rizado es demasiado grande, supongamos que el rizado sea extremadamente grande, es decir, que tau sea muy pequeño, entonces digamos que el condensador se descarga rápido. ¿Sí? Entonces digamos aquí que el condensador se descarga rápido. Entonces si vemos la forma de onda si el condensador se llegara a descargar rápido, se parece más a una onda rectificada, más que una onda DC. Entonces si el condensador se descarga muy rápido, pues las fórmulas que más servirían, en ese caso, pues sí, ya las fórmulas que estamos aquí ya no sirven y sirven más estas. Pero eso es solamente que el condensador se descargue muy rápido. ¿Listo? Todo esto son aproximaciones, o sea que en los problemas toca analizarlos, toca mirar qué tan rápido se descarga el condensador. De hecho, ustedes, los estudiantes más aventajados, los que no le tengan miedo al análisis, a las fórmulas, pues la fórmula de descarga de un condensador es súper sencilla, es una exponencial decreciente. Pueden usarla, la que aprendieron en circuitos, porque con esa fórmula, teniendo el voltaje, descarga, el tiempo, podemos hacer un estimativo de pesado. Sin embargo, los libros de electrónica nunca usan la fórmula de descarga de condensador. Los libros de electrónica hacen aproximaciones, que son las que les acabé de mencionar. Bueno, con esto termina la clase de la explicación del funcionamiento de una fuente de seno regulada. Vimos que una fuente de seno regulada, en el caso de un rectificador de media onda, tiene una frecuencia en la salida igual a una frecuencia de entrada, porque el rectificador de media onda no cambia la frecuencia. Tiene una forma de onda en la carga con rizado. Ese rizado, ese voltaje de rizo depende del condensador. Si el condensador es muy grande, el rizo va a ser muy pequeño. Y el voltaje DC de la carga, pues es un voltaje aproximadamente igual al voltaje pico si el condensador es muy grande. Ya en otros videos haremos ejercicios con valores para que sepan cómo utilizar todas estas fórmulas. Lo importante es que ya sabemos de dónde viene esta onda con rizado y por qué se llama fuente DC no regulada. Se llama fuente DC no regulada porque la onda de salida es prácticamente continua, pero es no regulada porque tiene rizado. Va a haber otro tema que veamos después, que son fuentes DC reguladas, donde al colocarle un regulador a esta onda, se le quita totalmente el rizado y ya queda una onda totalmente continua, una línea prácticamente. Eso sería una fuente DC regulada. Por ahorita, como tiene rizado, entonces la estamos llamando fuente DC no regular. Y con esto damos por terminada
esta clase o este video.